Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desentrañar uno de esos verbos en inglés que siempre, pero siempre causa confusión. Let. Si alguna vez se han topado con frases que usan dejar o permitir y no saben bien cómo decirlas en inglés, bueno, esta explicación les va a venir de maravilla. Ok, este es el plan para hoy. Primero, vamos a ver una trampa de traducción muy común. Luego, les voy a dar una fórmula súper sencilla para no caer en ella. La vamos a poner a prueba, claro, y hasta la vamos a combinar con otros verbos. Y para cerrar, veremos una expresión que se usa todos los días. ¡Arranquemos! Vamos con lo primero, la famosa trampa de la traducción. Miren, el error número 1, el que casi todo el mundo comete con el verbo let, es querer traducirlo literalmente, palabra por palabra, del español al inglés. Y no funciona. A ver, pensemos en una frase súper común como esta. Deja que él se vaya. Parece fácil, ¿no? Cualquiera diría que sí. Pero créanme, justo aquí es donde empieza toda la confusión. Entonces, ¿qué hacemos por instinto? Pues, la traducción literal, let that he go. Pero, error. Esto no solo es incorrecto, sino que a un hablante lativo le sonaría rarísimo. Ya veremos en un segundito cuál es la forma correcta. Y ahora sí, vamos a la solución, porque sí, hay una solución, y es una fórmula de 3 pasitos que nos va a resolver todo este misterio de cómo usar let bien. Ok, primero lo primero, y esto es fundamental. Let es un verbo regular. Ojo, no es un verbo modal como can o should. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque significa que sigue las reglas de siempre, las de las negaciones, las preguntas y la famosa S de la tercera persona. Su significado es simple, permitir o dejar que algo pase. Y aquí está la pieza clave de todo este rompecabezas, los pronombres de objeto. A ver, recordemos rapidito. Los pronombres de sujeto, como I o he, son los que hacen la acción, pero los de objeto, como me o him, son los que la reciben. Y la regla de oro con let es que siempre vamos a usar los de la columna de la derecha. Me, him, her, us. Siempre. Y aquí la tienen, la fórmula dorada. Es súper fácil, de verdad. Paso 1. Empezamos con let. Paso 2. Le agregamos uno de los pronombres de objeto que acabamos de ver. Y paso 3. Ponemos el verbo principal pero solito, en su forma base, sin el tú. ¿Listo? Ya tenemos la teoría, ¿verdad? Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo funciona esta fórmula en la vida real, con ejemplos prácticos. A ver, ¿se acuerdan de nuestra frase del principio, la que nos daba problemas? Deja que él se vaya. Bueno, apliquemos la fórmula. Paso 1, let. Paso 2, el pronombre de objeto para él es him. Y paso 3, el verbo base es go. ¿Resultado? Let him go. Así de simple y elegante. Se acabó el problema. Y lo bueno es que la estructura es siempre la misma. Si quisiéramos decir, deja que ella se vaya, pues fácil. Solo cambiamos el pronombre. En lugar de him, usamos her. Y listo. Let her go. La base no se toca. Seguro que este ejemplo les suena. Y mucho. La famosísima canción de Frozen. Let it go. Es un ejemplo perfecto de nuestra fórmula. Tenemos let, luego el pronombre de objeto it y el verbo base go. Literalmente, déjalo ir. Y un ejemplo súper cotidiano. Let me drive today. O sea, déjame conducir hoy. Y aquí un tip. En el inglés hablado, el del día a día, es súper común que let me suene como let me. Let me drive today. Así suena mucho más natural. Bueno, ya dominamos la base. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacerla todavía más potente? Pues vamos a ver cómo combinarla con verbos modales que seguro ya conocen, como should o can. Y fíjense qué fácil es. Si la idea es, ellos deberían dejarnos ir, simplemente ponemos el modal should al principio, justo antes de nuestra fórmula. They should let us go. ¿Ven? El corazón de la frase, el let us go, queda intacto. Pasa exactamente lo mismo con las negaciones. Digamos que queremos expresar, no puedo dejarla ir. Pues usamos can't y después pegadito nuestra fórmula, let her go. I can't let her go. Funciona a la perfección. Acuérdense de lo que dijimos al principio. Let es un verbo regular. Y esto significa que para hacer preguntas y negaciones, vamos a usar los auxiliares de toda la vida.
do, does o did, sin complicaciones. Y aquí un detalle importantísimo. Cuando el sujeto es he, she o it, o sea, la tercera persona, al verbo let le tenemos que agregar una S, como a cualquier otro verbo regular. Por ejemplo, the teacher lets us work together. ¿Ven la S? El profesor nos deja trabajar juntos. Y para decir que no, usamos el auxiliar que toca. Como the teacher es tercera persona, usamos doesn't. Y mucho ojo aquí. Cuando usamos el auxiliar, el verbo let vuelve a su forma normal, sin la S. Así que sería, the teacher doesn't let us work together. Ahora, ¿y si es una pregunta? Pues el modal o el auxiliar se va para el frente. Por ejemplo, can you let me do it again? Fíjense que nuestra estructura, let me do it, sigue ahí, sin cambios. Y bueno, para ir cerrando, vamos a ver una de las formas más comunes, más útiles, de usar el verbo let. Una expresión que se escucha todo el tiempo en el inglés de la calle. Se trata de let's. Y let's no es más que la contracción, la forma cortita, de let us. Ahora, aunque la traducción literal es déjanos, en realidad no se usa así. Su verdadera función es proponer algo, hacer una sugerencia para hacer en grupo. Es como una invitación. Aquí hay unos ejemplos que se oyen por todos lados. Let's practice, practiquemos. Let's go, vámonos. Let's run, corramos. Todas son sugerencias súper directas y amigables para hacer algo juntos. Entonces, en resumen, con esta fórmula de 3 partes y los ejemplos que vimos, el verbo let ya no debería tener secretos. La clave, como siempre, es recordar la estructura y, sobre todo, practicarla. Y eso nos deja con una última pregunta. Ahora que ya sabemos cómo funciona, ¿cuál va a ser la primera frase que vamos a armar para ponerlo en práctica?